Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este octavo seminario internacional que tiene como título Mario Bunge y su postura contra el negacionismo científico. La misma que va a estar a cargo por el doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, él es catedrático en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, él es presidente del Instituto Peruano de Investigación de la Lógica y la Filosofía. Y además, jefe del grupo de investigación Juan Bautista Ferro. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Por favor, si pudiera regalarnos y complementar su semblanza, maestro, y dar inicio a esta maravillosa presentación. Muy bien, gracias a todos los presentes por la asistencia. Y sí, en realidad también es correcto lo que menciona eh, el doctor Maldonado, ¿no? Efectivamente, soy docente en esas universidades, doctor Malpartida, perdón. Sí. Hemos conversado un poco sobre ese artículo que ven ahí en la pantalla, el rechazo de Bunge a Hegel, Husserl y Heidegger y su relación con el negacionismo. Si ustedes buscan el título, también está en un video anterior en YouTube. Hay pues un video que más o menos lo comentaron varios que a lo mejor se han sentido aludidos, ¿no? Por algún motivo. Y vamos a trabajar esa lectura, ese texto, pero vamos a ampliarlo, ¿sí? En principio, entonces, ese trabajo tenía la intención de explicar por qué Bunge se distancia de Hegel, Husserl y Heidegger. Esa era la intención, en principio. Bien, pero ahora vamos a extenderlo para hablar sobre el llamado negacionismo. Bien. Esas son, como ya se ha mencionado, mis afiliaciones, básicamente. Y este trabajo, pues, se lo voy a dedicar a Mario Bunge, eh, por enseñarnos que pensar es una responsabilidad, que la claridad es una forma de honestidad intelectual y que la búsqueda de la verdad exige rigor, evidencia y valentía. En tiempos de confusión y creencias cómodas, su obra nos recuerda que el pensamiento crítico no es solo una herramienta del conocimiento, sino un compromiso ético con la realidad. Que su legado nos inspira a dudar sin caer en el relativismo, a creer sin abandonar la razón y a construir conciencia y filosofía, una visión del mundo más lúcida, más humana y más certera. Entonces va dedicado a Mario Bunge. Siempre que hago algunos trabajos, se lo dedico pues a algunas personas que me parecen, y en esta ocasión Mario Bunge pues es destacado. Pues Mario Bunge puedes ubicarlo en el enfrentamiento clásico que hay entre los llamados filósofos continentales y los filósofos analíticos. Es una distinción clásica. Algunos piensan que ya se ha superado y que no tiene mucho sentido, pero para mi entender todavía es vigente, al menos en algunos aspectos. Claro que esto puede generar un maniqueísmo, ¿verdad? Una especie de guerra entre el bien y el mal, quién es el bueno, quién es el malo. Bueno, aquí no se trata mucho de señalar, sino más que los hechos, sino más que al menos las intenciones de los autores, que es el caso de Bunge, que fue un apóstol de la ciencia. En realidad Bunge es físico de profesión,
y tengo entendido que es filósofo autodidacta. No obstante, ha sido riguroso, ha enseñado cursos de filosofía, eh, y se le reconoce como un filósofo también y como un científico. Entonces, Bunge se ha enfrentado, por ejemplo, al psicoanálisis, a la homeopatía, a la que califica de pseudociencias, y también a pseudofilosofías, que para él hacen mucho daño a la difusión de la ciencia. Entonces él se opone abiertamente, por ejemplo, a Hegel, a Husserl y a Heidegger. Esos tres que van a ser denominados las tres Hs: Hegel, Husserl y Heidegger. Resulta interesante constatar que en la pseudofilosofía podría tener éxito en ocupar cargos de poder. Eso es importante. Cuando esto ocurre, podría ocurrir también, ¿qué cosa? Disminución en la inversión en investigación. Y esto ocurriendo, por ejemplo, en Perú, por supuesto. Vamos a ver un ejemplo más adelante, que es Argentina. Y esto perjudica pues la salud social y mental de la gente. Por eso que él denuncia a las filosofías que para su entender no contribuyen a nada bueno. Bunge es un filósofo realista, materialista, y se ha enfrentado, por ejemplo, a los continentales, que se caracterizan por ser más poéticos, metafóricos, históricos, ¿sí? Ensayistas en algunos puntos. Mario Bunge, pues, su filosofía se caracteriza por estos aspectos. Es un realista materialista. Es un realista materialista. Para él, todo lo que existe depende de la base material. Es un racionalista crítico. En ese punto sigue a Popper. Es un popperiano, pero supera en algunos puntos a Popper. Eso es también algo que hay que mencionar. También es sistemista y emergentista. Sistemista porque él piensa que la realidad está organizada en sistemas. Un ejemplo de ese sistemismo y a la vez emergentismo está en el gráfico que ven acá, ¿no? Que ven acá. Ahí, primero abajo está pues la biología, y por encima la psicología, y por encima la antropología, y hay tres columnas que están en comunicación: sociología, politología y economía, y sobre ella la historia. Entonces, ese tipo de nivelización de la realidad que lo acerca a Bunge, el llamado pensamiento complejo, daría cuenta de su emergentismo. Hay propiedades que surgen en la base superior, pero que son nuevas y que no solamente se reducen a la base inferior, ¿sí? Esa es la característica de Bunge. Es sistemista y emergentista. Es un filósofo analítico. Definitivamente esto él incluso no lo niega, no lo debate, le parece que está bien, porque pues usa la lógica, intenta ser preciso, evita la oscuridad y combate la pseudociencia y la pseudofilosofía. Critica la homeopatía, el posmodernismo, a Hegel, a Heidegger y a Husserl. Entonces Bunge es representante más que de la filosofía analítica, en realidad de lo que se va a llamar la filosofía científica, que ya aparece en un texto del profesor Gustavo Romero, con quien tuve la suerte de llevar un curso el año antepasado, tal vez, ¿sí? Un curso muy interesante, donde aprendí cositas interesantes también. ¿Qué es la filosofía científica? Es una filosofía informada por la ciencia, con claridad, con exactitud, y que esté en concordancia con la ciencia. Es la idea. O sea, no especula sin evidencia, no ignora la ciencia, no usa un lenguaje poético, oscuro, extraño, ininteligible. Al contrario, busca una visión del mundo sobre la base de la ciencia. Entonces, la idea es comprender que la ciencia es un apoyo,
Y en tanto es un apoyo, entonces, ¿qué sucede? Como la ciencia es un apoyo, utiliza la filosofía para elaborar una cosmovisión sobre esa base científica, a la cual no niega. Una frase de Albert Einstein acá lo puede expresar mejor. La filosofía está vacía si no se basa en la ciencia. La ciencia descubre, la filosofía interpreta. Entonces, características de esta filosofía científica, que está basada en la ciencia, es dinámica, se puede perfeccionar, fíjate, en este asunto. No es algo pues enquistado. Un filósofo científico no va a estar solamente conformándose con una teoría que un día descubrió y le pareció bonita, ¿no? Va a estar constantemente leyendo a ver si hay novedades sobre la teoría que le gustó, que tal vez puede ser el caso de la paleontología, por ejemplo, o la biología molecular, entre otras. Busca la claridad y la precisión, esto se parece a la filosofía analítica, formula hipótesis filosóficas, aquí sí es interesante. O sea, propone ideas sobre la realidad, la mente, el tiempo, la causalidad, pero siempre en consonancia con la ciencia. Hay un filósofo, por ejemplo, que últimamente he estado leyendo, que es Saul Kripke, y él menciona, aunque no lo dice con esos términos, una especie de zombie, que es un concepto para explicar el concepto de dolor. O sea, utiliza el concepto de zombie para abordar la idea de, por ejemplo, un organismo que pueda sentir dolor, digamos, experimentar, manifestar dolor, pero sin, digamos, la base clásica, la base de, digamos, nerviosa conocida por el ser humano. Entonces, podría, dice, ¿no? Haber dolor, pero sin, esa, sin esos movimientos que caracterizan a ese órgano nervioso, ¿sí? Aún así, que no haya estos movimientos nerviosos, podría haber dolor, ¿sí? Y ese concepto lo utiliza Saul Kripke para, digamos, cuestionar la teoría de la entidad cerebro-mente. Pero pues la gran pregunta que podría hacer un filósofo científico es, ¿y dónde hay eso, no? ¿Dónde hay un zombie? No me refiero a los zombies de Walking Dead o a los zombies clásicos de las películas, ¿no? Esta es otra cosa. Es un ser, repito, que experimenta dolor, pero no hay ningún movimiento nervioso dentro de su organismo que delate eso, ¿sí? Y eso, según algunos entendidos, es el zombie filosófico. De nuevo, ¿no? El científico, el filósofo científico preguntaría, ¿y eso dónde hay? Más allá de ser un concepto, ¿dónde está? O de ser una idea imaginable. Entonces los filósofos científicos también tratan problemas filosóficos legítimos, como el tiempo, qué es el tiempo, qué es la mente, qué es una ley, entre otros. Un seguidor de Bunge es Gustavo Romero, a quien tengo la suerte de haber conocido como profesor. Él fue mi profesor durante, como le decía, ¿no? 2024. Llevó un curso de filosofía científica. Dicho curso está en YouTube, ¿eh? Lo pueden poner ahí en Filosofía Científica Gustavo Romero 2024. Y ahí salen todas sus grabaciones, ¿no? Pueden verlo si desean. Entonces, Romero, que, bueno, lamentablemente Monge ya falleció, pero Romero, que es como su continuador, también tiene, ¿verdad? También tiene características de la filosofía científica. Hace poco ha escrito un prólogo a ese libro de Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez escribió un libro, no tengo la ubicación de este filósofo, escribió un libro sobre filosofía científica y bueno, Gustavo Romero le hizo un prólogo y en ese prólogo revela muchas cosas que vendría a ser la filosofía científica. Un rechazo a la filosofía oscura y verbalista, que se preocupa más por palabrear, que se preocupa más por banalidades, que se está desconectada de la realidad, que es puramente ensayística, puramente retórica, que no se compromete con el mundo.
Y también cuestiona la filosofía, por ejemplo, la llamada posmodernidad, que se representa en Michel Foucault, que es un postestructuralista, en Marcus Gabriel, también para mí ha sido una novedad, parece que es un continental que elabora un sistema, un nuevo realismo, que básicamente dice que existen campos de sentido, ¿no? Y que pueden existir objetos de acuerdo a ese campo de sentido. Entonces, el Quijote puede existir en ese campo de sentido. Lo cual, pues, obviamente genera una ontología sin base materialista, pues, sin base materialista. Entonces, también lo cuestiona. Y a Byung-Chul Han, el famoso ensayista heideggeriano, también lo cuestiona desde su posición de filósofo científico, digamos, ¿no? Que son las nuevas confrontaciones. Si Bunge se enfrentaba a Hegel, Husserl y Heidegger, parece que Romero nos invita a tal vez cuestionar Foucault, Marcus Gabriel y Byung-Chul Han. Que yo también me he sorprendido mucho, ¿no? De, digamos, el, el progreso meteórico de Byung-Chul Han, que pasó en la pandemia, ¿no? Parece que se le opuso a Zizek en algo, en una cosa viral, y a partir de eso, pues parece que se le visibilizó. Pero ¿cuál es, digamos, el secreto de su éxito? Escribe ensayos, pero no hace estudios científicos, ¿sí? Hace críticas sociales de nuevo, pero sin un fundamento. Por ejemplo, habla de la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, de la transparencia, donde todo lo que hacemos es visibilizado. Tomas una foto de tu comida, tomas una foto de tu pareja, todo es transparente. Claro, entonces es interpretativo, pero de nuevo, ¿no? No valida sus especulaciones en investigaciones científicas. Digamos que suelta de volada sus ideas. Eh, y bueno, entonces Romero, que es un seguidor de Bunge, también en este caso combate esa filosofía, propone la filosofía científica, que es realista, materialista, que usa la ciencia, busca la claridad conceptual y la evaluación de hipótesis. Bien. Bunge tiene un mapa de la cultura que ven acá. Esto aparece en un libro de filosofía y sociología, si no me equivoco, de Bunge. Eh, ¿Cómo es la cultura intelectual? ¿No? Ese cuadro es muy, muy interesante, miren. Por un lado está la ciencia y la no ciencia, que es una visión simplista de las cosas. Es como la cultura se puede dividir en ciencia y no ciencia. Pero habría que agregar más cosas. Y ahí se agrega la ideología, que está ahí con letra I, y las humanidades. Y además la tecnología. Entonces tenemos ciencia, tecnología, ocupando el lugar blanco y ocupando el lugar negro, que vendría a ser, entre comillas, lo opuesto a la ciencia o lo complementario, las humanidades y las ideologías. Y en el cuadro C, en el tercer cuadro que ven acá, ahora vamos a verlo con más detalle. Ahí está ese cuadrito. Bunge ya elabora una división un poco más pormenorizada. Aquí hablamos de la ciencia. Fíjense, voy a señalar acá con... Creo que no se puede. Bueno, no importa. La ciencia emergente y la pseudociencia. Dentro del bloque, el bloque que era la ciencia, ¿no? Ya hace divisiones más precisas. Ciencia emergente, o también llamado protociencia, o la pseudociencia. Y por el otro lado, la tecnología emergente, o prototecnología, y la pseudotecnología. Y sobre esta base plantea las ideologías, pero habría un espacio que son las ideologías científicas, que yo también estaba investigando. ¿Y qué es eso, no? Son las políticas, por ejemplo, que se aplican a los países, pero sobre la base de un estudio científico previo. Entonces, alguien puede ser de derecha o de izquierda, pero aplica tales políticas. ¿Por qué? Porque ha leído muchos estudios que dicen que necesita aplicarse eso, por ejemplo. Eh,
Entonces, ahí hablamos de una ideología científica. O sea, una ideología, pero que está imbuida de información científica. Y en el otro lado está, curiosamente, las humanidades científicas, que también es la misma cuestión. Son humanidades, pues digamos, pero reguladas por patrones científicos, por ejemplo. Y las humanidades per se y las pseudo-humanidades. Que pues las humanidades, digamos que tienen, ¿no?, la característica de ser también ensayísticas, de hablar sobre la vida humana, pero pues la pseudo-humanidad simplemente es una verborrea, ya pues sin ton ni son. En este último gráfico que vemos acá, el único cambio que ha habido es que dentro de la ciencia y la tecnología hay, ¿qué cosa? Hay estas bolitas negras. ¿Qué indica eso? Indica que dentro de la ciencia podría haber no ciencia y dentro de la tecnología podría haber un poquito de no tecnología, o sea, elementos pseudocientíficos y pseudotecnológicos. Entonces, el mapa de la cultura intelectual para Bunge es muy interesante, porque admite cruces, admite que no hay purezas, no hay campos puros, y fíjense, ¿no?, lo elegante que es en Bunge el uso de gráficos, el uso de cuadros, y esto es lo interesante, pues, ¿no? Hacerse entender, ser didáctico, caracterizan al pensamiento de Bunge. Abordamos un concepto valioso para Bunge, que es el de la pseudociencia. El de la pseudociencia. ¿Qué es eso? Es aquello que se presenta como ciencia, pero no lo es. Un ejemplo podría ser el de la homeopatía. No sé si alguno de acá ustedes conoce la homeopatía. A mí alguna vez un médico, o qué sé yo, bueno, era un médico de salud, ¿no? Como me vio con depresión, me recomendó unas pastillas que eran, luego averigüé, ¿no?, que eran algo así como veneno de serpiente, pero ultra diluido, o sea, super ultra archi diluido. Es como que te haga tomar ácido sulfúrico, digamos un ejemplo, ácido sulfúrico, pero super ultra archi diluido. Diluido, pues, en, no sé, un ejemplo muy, 100.000 litros, pues, una gota de ácido sulfúrico en 100.000 litros, digamos, y lo diluyo y eso te doy a tomar. Y entonces, el veneno de serpiente, la idea acá es que lo mismo que te enferma te puede curar, pero en cantidades pequeñas. Ahora, los estudios científicos no respaldan a la homeopatía. Los estudios científicos no respaldan a la homeopatía. No hay bases, digamos, certeras, 100%, que digan que la homeopatía es absolutamente confiable. No existe eso. Al contrario, hay bastante desconfianza dentro de la comunidad científica. Entonces la pseudociencia no realiza investigación. Lo que busca son creyentes. Usa entidades o causas no comprobables. Aquí el tema de las energías ocultas. La astrología es la clásica, ¿no? La astrología. La vamos a ver en un momento. Fuerzas misteriosas también. No suele ser criticado. El tema aquí clásico es la llamada evidencia anecdótica, que es lo que experimentamos en la pandemia, ¿recuerdan? Toma hidróxido de cloro. ¿Y por qué? Es que a mi abuelo le curó, ¿no? A mi tío le curó. Consume ivermectina. Ivermectina, por si acaso, es un antiparasitario. ¿Ya? No es una medicina para la gripe o algo así. Es un antiparasitario. Pero la gente que tomaba ivermectina decía que se sentía mejor. Pero bueno, o sea, esa es la llamada evidencia anecdótica, ¿no? O sea, a mí me fue bien, entonces tú también puedes tomar ivermectina, ¿no?, para el COVID, lo cual era complicado de confirmar. Entonces, no busca integrarse con otras ciencias. Aquí está el tema de la parapsicología también. O sea, ¿qué cosa estudia la parapsicología, ¿no? El fenómeno poltergeist, las facultades humanas extraordinarias,
telequinesis, telepatía. Y bueno, hay que ser sensatos, ¿no? Si esto ya fuera científicamente estudiado, es- habría pues facultades, carreras dedicadas a esto, ¿no? No sería algo tan oculto. Eh, y el psicoanálisis, en su forma clásica, al menos también es, si se ve con ojos de ciencia, cuestionable. Acá hay una distinción, ¿verdad? Este es un cuadro que aparece en las pseudociencias Vaya Timo, de Bunge, donde distingue entre lo que hace la ciencia y lo que hace la pseudociencia. Algunos de estos datos son interesantes. Miren, por ejemplo, eh, ¿qué hace la ciencia? Admite su ignorancia, considera su campo que es difícil, avanza mediante el planteamiento de problemas y recibe nuevas hipótesis con agrado, por ejemplo. Y la pseudociencia, acá en los últimos, mira, ahí se reportan que sí, ¿no? La pseudociencia recurre a la autoridad bastante. ¿Qué más? Sufrime o tergiversa datos no favorables. Sí lo hace. Sí. ¿Qué más? Escribe artículos que cualquiera puede entender. El pseudocientífico busca eso, ¿no? Y finalmente es probable que adquiera fama instantáneamente. Como termina diciendo una serie de cosas sorprendentes, pues las cámaras o la prensa lo siguen, ¿no? Con mucha vehemencia. Esto es, por ejemplo, ayer, ¿no? Ayer nos ven la imagen ahí. Ayer nomás compré el periódico, o anteayer, me parece, el 17 de febrero. Sí, sí, ayer, ¿no? Porque hoy es, ¿no? 19. Ya, anteayer. Ya estoy perdido en el tiempo. Compré La República el martes, no, hoy es jueves, entonces anteayer. Y fíjense, no siempre ¿no? Esta columna de horóscopo. Siempre, siempre. Y no solamente en La República, ¿no? Yo intenté buscar también en otro periódico que ya había visto, pero parece que los martes no saca, pero ya lo había visto, que es el Diario Uno, que curiosamente es un diario, pues, izquierdista, progresista, que más o menos uno pensaría que confía en la ciencia, ¿no? Pero también tiene ahí su horóscopo, ¿no? Solamente que el martes no sé, parece que no lo ponen. O quién sabe, a lo mejor ya no lo publican, en fin. Pero en La República sí, ¿no? La República también, ¿no? Tiene cierta, digamos, cierto corazoncito de izquierda, entonces sorprende mucho que coloque esto, ¿no? Eh, pero claro, supongo que por vender lo colocan. Eh, ¿Cuál es la característica entonces de la pseudociencia? Cree que tiene la verdad, no acepta críticas, se basa en anécdotas, en testimonios, usa la autoridad, selecciona solamente lo que le confirma, evita la crítica, busca gurús, expertos incuestionables, promesas espectaculares realiza, busca resultados rápidos y tiene fama o impacto mediático. ¿Sí? Muy bien. Algo así semejante ocurre con el monetarismo de Milton Friedman, que es algo que ocurrió en Argentina. Ahorita el presidente de Argentina, Javier Milei, que gobierna, ha sacado una serie de reformas bastante espantosas, al menos para los trabajadores. Pero su retórica para llegar al poder ha usado mucho de la base del neoliberalismo en base a Milton Friedman, que es un monetarista. Básicamente lo que sostiene Friedman es que el secreto del éxito de un proyecto económico tiene mucho que ver con el control de la cantidad de dinero que circula en el mercado. Fíjate, aquí interesante, ¿no? La tesis del Estado mínimo. El Estado es la fuente de inestabilidad, dice. Igualmente que los neoliberales.
por ejemplo. Dice que los mercados tienden al equilibrio, la mano invisible. Los agentes económicos reaccionan racionalmente. Esta es la idea, ¿no? Se cree esto, ¿no? No le pongamos impuestos a los ricos para que ellos usen su dinero, reinviertan y así haya más crecimiento para todos. Esa es la lógica racional, ¿verdad? Lo que sucede es que en la práctica los ricos no hacen esto. O lo hacen pues, pero no por obligación, sino que para ganar más, pero si quieren también. No es que estén obligados a reinvertir. Claro, o sea, se hacen políticas para beneficiarlos, pero no hay ninguna forma de obligarlo a que realmente invierta sus ganancias o aquello que, digamos, no está gastando por el tema de que no tiene impuestos. Esta es una de las ideas interesantes que puede cuajar como pseudociencia, puede. El gasto público y la política fiscal tienen efectos limitados e incluso contraproducentes. Cuando hablamos de gasto público, ¿de qué hablamos? Proyectos a nivel social, vaso de leche, pago de becas, subsidios a universidades, inversión en investigación, por ejemplo. Todo eso para alguien que sigue el monetarismo de Friedman no debe ir más. Y te das cuenta que esto es muy coherente con lo que plantea Javier Milei. El crecimiento económico depende de la iniciativa privada, es la idea. Tiene que haber inversión, hay que buscar iniciativa privada. Bien. Entonces, Bunge, en este libro que es Economía y Filosofía, que yo recomiendo leer, es un texto breve, al menos esta edición es breve, plantea una tesis interesante, por si acaso no es pseudociencia el monetarismo, pero si se toma doctrinariamente sí lo puede ser. Él dice que la economía es una semiciencia. Interesante esto, ¿eh? Pseudociencia no es, semiciencia. Porque tiene resultados científicos, pero también lo combina con supuestos no verificables. Por ejemplo, que los agentes son perfectamente racionales. O que los mercados son perfectamente competitivos y autorregulados. Esto no es comprobable. Es un supuesto que se trabajan. Supongamos que los agentes son racionales. O sea, que siempre buscan lo más barato, por ejemplo. Suponemos que esa es una actitud racional. Buscar lo más barato. Suponemos. Pero pues no deja de ser un supuesto no verificado. No siempre podría ser así. O que los mercados son perfectamente competitivos. También sabemos, ¿no?, que esto es ideal. Esto está en el plano de las ideas. Por eso lo considera una semiciencia con una fuerte influencia ideológica. El problema es cuando se convierte el monetarismo en una doctrina. En una doctrina. Y en este caso, pues, por ejemplo, se reduce la inflación a un tema monetario. De más o menos billetes circulando. Los fracasos, ¿por qué ocurren entonces? Porque no se llevó a cabo bien las ideas de Friedman, porque hubieron interferencias, porque cayó la pandemia, qué sé yo. Entonces, esto es a lo que se va a llamar ideología tecnificada con apariencia científica. Fíjense, ¿no? La misma crítica que se le hace al marxismo, recuerden. El marxismo que tanto ataca a Popper, por ejemplo, y que hoy también ataca a Bunge. Es interesante que también puede suceder lo mismo con el monetarismo, cuando es tomado como doctrina. Seguramente muchos acá ya conocemos las ideas básicas del marxismo, ¿no? O sea, creo que en el colegio se enseña, o incluso en el aire se respira, ¿no? En el aire inevitablemente tendrás amigos por ahí marxistas, tal vez, ¿no? O en las redes sociales ya, en las redes sociales. Fíjate, el monetarismo de Friedman como doctrina pretende explicar y orientar el funcionamiento macroeconómico. Hay regularidades económicas estables que gobiernan el comportamiento monetario. Habla de variaciones en la cantidad de dinero, la oferta monetaria,
Para él es la principal causa de inestabilidad económica. ¿Cuánto dinero circula en el mercado? Dice él que los individuos responden racionalmente a incentivos monetarios. Por este motivo es que ven esta reforma laboral. Obviamente yo como trabajador no soy dueño de empresa, soy un docente asalariado, digamos, pero pues como trabajador me solidarizo con los trabajadores. Pero obviamente esto le cae muy bien a los empresarios, ¿entienden? ¿No? A los dueños de empresa, obviamente pues están contentos. Si me vas a dar estos beneficios, como que puedo pagar en especias, como que tienen que trabajar 12 horas, ya no 8, sino 12. Entonces a mí esto me viene muy bien como empresario. Eso es lo que se va a llamar en este caso la respuesta de los individuos, ¿no? Una respuesta racional. Cuando hay incentivos, responden correctamente, es la idea. Eh, el monetarismo también afirma que el Estado es fuente de distorsión económica. Fíjate, ataca al Estado. Así como el marxismo decía que el Estado es un instrumento de dominio de una clase sobre otra, así, también ataca el monetarismo al Estado. Las crisis económicas surgen por errores en la política monetaria, dice él. El monetarismo se explica en los fracasos empíricos afirmando pues por qué falló. Por interferencias externas, hubo una guerra, hubo una peste, en fin. El monetarismo tiende a volverse débilmente falsable. Débilmente falsable. O sea, siempre para evitar criticar el núcleo duro, aparecen hipótesis ad hoc, que son hipótesis inventadas para este caso. Digamos, ¿por qué a pesar de que en Chile, ¿no? La economía va bien, entre comillas, va bien, hubo explosiones sociales, hubo protesta social, si entre comillas va bien, entonces se inventa una hipótesis ad hoc. No, la economía está bien, ¿no? Lo que pasa es que seguramente la ciudadanía puede, no sé, qué sé yo, ¿no? Tienen expectativas de vida que superan la realidad, ¿no? Entonces, yo no lo sé, ¿no? Estoy improvisando. Entonces, eso es lo que se llama hipótesis ad hoc, que se inventan para este caso específico. Y bueno, según Bunge, el monetarismo se llena de estas hipótesis. Bien, entonces hablábamos del monetarismo que se vuelve débilmente falsable, según Bunge. Legitima políticas de ajuste, presentándolas como neutrales y técnicamente inevitables. Así es. O sea, el ajuste, la austeridad, ¿no? Claro, no, o sea, no, tienes que soportar la pobreza durante un tiempo. Más adelante vendrá la bonanza, ¿no? Eh, y el monetarismo aquí, así se convierte, ¿no? En una ideología tecnificada presentada como ciencia. Curioso, ¿no? Es curioso que este monetarismo que sirve de base al neoliberalismo también sea cuestionable a nivel de ideología. Lo cual nos lleva al concepto de anticiencia. La anticiencia se opone a la ciencia, es la idea, se opone, rechaza el método, desacredita a la ciencia, promueve explicaciones basadas en la fe, en la ideología, busca reemplazar el conocimiento científico. El creacionismo también es anticiencia. Algunos grupos religiosos se oponen a la ciencia. Los antivacunas. Por ejemplo, hay un movimiento dentro de los antivacunas que es el negacionismo del VIH. Los negacionistas del VIH o el virus del SIDA sostienen que en realidad el virus no es peligroso. Fíjense en esta idea. Dicen que el virus no es peligroso, que lo que activa el virus son los medicamentos retrovirales. Por lo tanto, ¿qué van a recomendar? No tomar medicamentos retrovirales porque va a activar al virus y te va a hacer más daño. Porque ellos dicen que el virus del SIDA es muy común. Es como la gripe, circula en todos lados. Es el movimiento llamado negacionistas del VIH, que sí existe. Para ellos el VIH es inofensivo, es como la gripe.
pero se activa cuando consumes retrovirales. Es lo que dicen, pues. Ahora, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué fundamento? No existe, pues, fundamento. El negacionismo es, vamos a plantearlo directamente, la búsqueda de rechazo a la ciencia directamente. Rechaza a la ciencia, rechaza el pensamiento crítico, rechaza todo aquello que represente conocimiento verificado sobre fundamentos. El negacionismo simplemente lo aparta. Por ejemplo, acá vemos lo que le decía, ¿no? Javier Milei habla de que el cambio climático es una mentira. Él ya decía esto, ¿no? Cambio climático es una mentira, por ejemplo. Entonces, el negacionismo va a ir de la mano de la posverdad. ¿Qué cosa es la posverdad? La posverdad es aquella situación donde uno cree que es verdad, aquello que es viral, que le gusta y que también comparte con los demás, con su comunidad. O sea, si veo una noticia que es viral y también me gusta y lo comparto, a ese concepto se le llama posverdad. ¿Sí? Acá hay varias posiciones negacionistas que llegan a la posverdad. Por ejemplo, Donald Trump dice que el paracetamol genera autismo o está vinculado al autismo. ¿Sobre qué base lo dice? ¿Acaso él es un científico, un doctor? No. Sobre la base de absolutamente nada. También en un programa de YouTube de ese señor que creo que se llama Guilt Project, hizo un debate supuestamente entre conspiranoicos y los científicos. Pero si uno observa esto, se va a dar cuenta de que pues realmente el grupo de los conspiranoicos es un grupo que básicamente inventa narrativas y se resisten, ¿no?, a las pruebas. Acá hay otra idea también vinculada con el llamado negacionismo histórico, que es, por ejemplo, ese señor de Chile, que es Axel Kaiser, que está difundiendo su librito que se llama Nazi Comunismo. Ahora, pareciera que se presentara como un libro sobre historia, ¿no? Pero, de nuevo, es un texto ensayístico. Digamos, en el ámbito de la ideología puede servir, pero así estrictamente histórico, que tú afirmes que los nazis y los comunistas son lo mismo, pues digamos que tiene sus dificultades, fuertes además. O sea, obviamente ambos son totalitarios, pero hay diferencias. Los nazis, por ejemplo, consideran que el Estado está al servicio de la raza, del líder, por ejemplo. Para los nazis se debe mantener la propiedad privada, para los comunistas no. Para los nazis, ellos tienen una ideología nacionalista. Los comunistas son más bien internacionalistas. Cuestionan la tecnología, pero también la usan. Los comunistas más bien suelen ser científicos, suelen estudiar bastante la ciencia, aunque también tienen, ¿no?, sus detalles. Los nazis promueven la jerarquía. Los comunistas buscan una sociedad igualitaria. Los nazis atacan a los grupos biológicamente inferiores. Y los comunistas más bien, atacan a aquellos que la burguesía, ¿no?, que por su posición de clase. Entonces, hay muchas diferencias, ¿no?, entre los nazis y los comunistas. Y Axel Kaiser, contribuye al llamado negacionismo histórico que estamos viendo. Una pregunta a ver para ustedes, ¿no? ¿Quién derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial? ¿Saben?
¿Quién derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Según Hollywood, ¿quién fue? Estados Unidos. Pero ¿cuál es la realidad? Si bien Estados Unidos, bueno, contribuyó con el desembarco en Normandía, bueno, contribuyó, el decisivo, el ataque decisivo fue el de los rusos de la Unión Soviética. Fíjate cómo por influencia de Hollywood hay un negacionismo histórico. La gente piensa que Estados Unidos o Gran Bretaña, el Reino Unido, lo hicieron, por ejemplo, ¿no? Acá hay otro negacionismo histórico en el Perú. Ese es el llamado señor, se llama Capitán Perú, por ejemplo, que difunde ideas también controvertidas, ¿no? Él, por ejemplo, dice, y lo dice sin miedo, que acá no ha habido invasión, dicen. Cuando llegaron los españoles, dice, aquí no hubo invasión. ¿Y por qué? Porque fue invitado a entrar al Cusco. Pizarro entró a Cusco sin ningún ataque. Entonces no es invasión, pues, por ejemplo. Sí, pues, pero no habla, por ejemplo, de los Chachapoyas. No habla, por ejemplo, de Cajamarca. Habla de Cusco porque le conviene. A este tipo de estrategia se le llama cherry picking. ¿En qué consiste el cherry picking? Bueno, básicamente en seleccionar ideas que te convengan. Los que no te convienen no lo vas a señalar. ¿Qué más dice Capitán Perú? Que aquí no hubo genocidio, que tampoco hubo opresión, que no es cierto que los españoles hayan saqueado la riqueza del país, que el trabajo en la mitad no fue forzado, era voluntario, dice él, y que finalmente no fuimos colonia, no fuimos esclavizados, dice él. Obviamente, pues uno se asusta, ¿no? De las cosas que puede llegar a decir, pero esto ya no es historia, ¿no? Es ideología. Está apoyando su postura hispanista. O bueno, él ni siquiera se llama hispanista, él cree que es moderado, ¿no? Si así es un moderado, imagínate cómo será un extremista. Él se cree moderado, él dice en su entrevista que él es moderado. Acá en un programa también Agustín Laje dijo que no hay racismo en Argentina. Un periodista mexicano le dijo, pero ¿hay racismo en Argentina? Y digo, no, no hay. A ver, demuéstrame que lo hay, le dijo. Bueno, estadísticas, ¿qué estadísticas dicen? Pero se sabe, a ver, pero ¿quién lo dice? Pues, ¿quién dice que hay racismo? Claro, y aquí el truco va por lo legal, ¿no? ¿Por qué niega que haya racismo? Porque el racismo, definido como una doctrina explícita de superioridad racial con respaldo legal, con leyes racistas. Si hay eso, si hay racismo, dice el LAG. En Argentina las leyes no son racistas, entonces no hay racismo. Pero pues ese es un truco, pues, ¿no? Obviamente, si hablamos del racismo como un conjunto de creencias donde se legitima jerarquías basados en rasgos raciales, entonces ahí sí hay racismo, pues. Si se habla de jerarquías basadas en rasgos raciales. Y sí hay, ¿no? En Argentina incluso los que estudian un poco de historia deben preguntarse, ¿no? ¿Por qué en Argentina hay tantos rubios, tanto muchachitos ojos verdes, ojos celestes, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una especie de blanqueamiento en el siglo XIX, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca. Se trajo eh, se trajo de afuera, eh, europeos, para blanquear, para mejorar la raza, ¿no? Como se suele decir. Y al mismo tiempo se atacaba ferozmente a todos los indígenas, ¿no? Uno de ellos eran los mapuches, ¿no? Se atacaba, se expulsaba a todos los indígenas. Eh, y dime si eso no es racismo. Entonces todo esto contribuye al negacionismo. Pero ¿por qué mienten, no? ¿Por qué dicen tantas mentiras como que no hay calentamiento global, que el paracetamol
da enfermedades, ¿no? Qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Autismo, entre otras cosas. Esto es una reflexión de Hannah Arendt que me parece valiosa. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que quieras. Entonces, la posverdad se manifiesta cuando hay negacionismo como la difusión de estas ideas hasta hacerlas virales. ¿Y por qué? Porque me gusta. Me gusta pensar que la Tierra es plana, entonces lo difundo. Me gusta pensar que Dios creó el mundo, que no viene de la evolución. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, así que lo difundo. Y eso se llama posverdad, donde las cosas que son virales se difunden como verdades, se toman como verdades, siempre y cuando le gusten a la persona, siempre y cuando impacten en su emoción. Para Bunge, Hegel, Husserl y Heidegger en realidad contribuyen indirectamente al negacionismo y la posverdad. Esa es básicamente la idea que dije en el texto. En el caso de Hegel, Hegel, si ustedes intenten leer a Hegel, hace pasar lo oscuro por profundo. Pero dice Bunge que si Hegel hubiera nacido, pues no sé, en Cuba, si Hegel hubiera nacido pues en Venezuela, en Perú, nadie lo hubiera tomado en cuenta. Porque está en Alemania ocupando un cargo de poder, bueno, por eso. Hegel también se opuso a las novedades científicas de su tiempo. Se opuso a todo lo novedoso. Y Husserl también lo cuestiona, porque habla raro, ¿no? Porque habla extraño, porque no se deja entender. A ver, vamos a ver si quién entiende esto, mira. Como ego primigenio, yo constituyo mi horizonte de otros trascendentales como cosujetos dentro de la intersubjetividad trascendental que constituye el mundo. Esto lo dice en la crisis de las ciencias europeas. ¿Por qué escriben así? Husserl, ahí está, representante de la fenomenología, también lo cuestiona. A Martin Heidegger, sobre todo a Martin Heidegger, lo cuestiona bastante, ¿no? Sobre todo por su filiación al partido nazi, porque era, digamos, conservador en algún punto, eh, también algunas actitudes antisemitas, al parecer. Claro, entonces hay problemas con Heidegger, problemas profundos que están, que algo así pues pasó curiosamente con Vargas Llosa. Vargas Llosa pudo haberse, ¿no?, muerto con mucha gloria, pero decidió pues defender a Fujimori en la última etapa de su vida, ¿no? Y así será recordado, lamentablemente. Bueno, Heidegger defendió, de alguna forma, pues no defendió, pero estuvo hasta cierto punto de acuerdo con Hitler. Entonces Bunge pues lo cuestiona bastante, ¿no? Dice que Heidegger solamente juntó palabras, Heidegger abrazó el nazismo, también lo mismo, no escribe bien, escribe cosas incoherentes. Heidegger preconiza la estupidez, es un charlatán. Hace preguntas que solo corresponden a un marco religioso, a un marco teológico, como ¿por qué existe el mundo?, ¿no? Y no solamente Bunge, también Bertrand Russell dice esto. La filosofía de Martin Heidegger es extremadamente oscura y muy excéntrica en su terminología. Por ejemplo, ¿sí? Heidegger también pues rechazó la ciencia siguiendo a Husserl. El existencialismo es una gran estafa porque sus adeptos rechazan la lógica. Heidegger también escribe un libro de lógica, ¿no? Por ahí lo tengo, en un libro que consulté pues porque me llamó la atención, ¿no? Pero es un libro que más parece teoría del conocimiento en realidad.
Obviamente él rechaza todas las formalizaciones, todos los símbolos, no le gusta, no le importa aprenderlos. Y bueno, eh, son las críticas que realiza Bunge. Acusa a Heidegger de ser irracionalista, de atacar la ciencia, de ser el filósofo de Hitler. Dice esto, ¿no? Al pueblo se le da una ideología crasa, del suelo, lo telúrico, la sangre, la raza. Y para la élite, fenomenología, existencialismo, esas cosas abstrusas que nadie entiende, pero si usted dice que no entiende, pasa por tonto. A esto se le llama pues las tres H's. Las tres H's. Hegel, Husserl y Heidegger. Hegel dice cosas incoherentes, sin sentido. Heidegger escribe y no se entiende lo que dice. Dice, por ejemplo, que el tiempo es la maduración de la temporalidad. El ser es ello mismo. Incluso hay neo-hegelianos que cuando llegaron al poder liquidaron la lógica matemática. Por ejemplo, ¿no? Husserl y Heidegger se oponen a las ciencias. Y se impone pues un creo porque es absurdo. O sea, mientras menos entiendo, más profundo es. Que es lo que muchos también en filosofía a lo mejor se frustran, ¿no? Cuando hay gente que postula a la carrera y comienza a leer cosas que no entiende. No solamente ellos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el poema de Parménides, que pues no es tan fácil. O Aristóteles, pues lean a ver Aristóteles, a ver si rápidamente lo entienden. A ver, lean el Organón sobre la interpretación. A ver, lean eso. ¿A qué tal les va? De Aristóteles, ¿eh? No es tan fácil de entender, ¿no? O un diálogo platónico, pues ¿no? Cualquiera, ¿no? También es complicado. ¿Por qué no pueden hablar más fácil? Dice Bunge, ¿no? Platón hubiera despreciado los malabarismos verbales de Hegel y Husserl y no hubiera intentado dialogar con Heidegger, puesto que éste rechazó la lógica como banalidad de maestro de escuela. Entonces, ¿cuál es mi posición con respecto a Hegel, Husserl y Heidegger? Hegel, lo que sucede es que de alguna forma avala posiciones religiosas, ¿sí? Entonces piensa que las creencias valiosas y populares son importantes, aunque no tengan base. O sea, es más metafísico. Husserl nos da a entender que es mejor comprender el mundo de modo intuitivo, sin hacer uso del laboratorio, solamente con tu razón nomás. Lo cual pues también es un disparate, ¿no? Y bueno, Heidegger, que acusa a la ciencia de no pensar, de alguna forma legitima a los políticos que rechacen la ciencia, tipo, ¿no? Tipo Trump, tipo Milley, o tal vez Hitler. Si Heidegger dice que la ciencia no piensa y aparecen líderes políticos que se oponen a la ciencia, Heidegger los está apoyando indirectamente, ¿no? Entonces, el negacionismo es anticientífico. La ciencia se basa en evidencia empírica, revisa críticamente los hechos, corrige. El negacionismo, en cambio, rechaza el consenso en la evidencia. Selecciona datos convenientes, lo que te dije, el cherry picking. Desacredita a la comunidad científica, no propone hipótesis comprobables, no acepta la refutación. Ejemplos de negacionistas. Negacionistas del cambio climático, del VIH, antivacunas, negacionistas del holocausto. Hay personas que dicen que no hubo campos de concentración. Hay gente así. Por motivos ideológicos, pues lo niegan. Bunge, en el texto que ven ahí que se llama Ciencia y Desarrollo, plantea esto, ¿no? El día sábado o domingo que estuve encerrado en la universidad organizando un examen, ¿ya? Conocí a un par de profesores así de edad, ¿no? Así ya con años. Y uno de ellos sacó ese libro, ¿no? Me pareció interesante.
no recuerdo su nombre, pero aquí estoy un poquito recordando lo que me dijo, ¿no? La ciencia e ideología. Bunge dice que es la ciencia para matar la ciencia, un conjunto de políticas y condiciones que van a impedir el desarrollo científico. ¿Cuáles son estas recetas? Primera, mantener a la población subalimentada, eliminar o reprimir a los intelectuales críticos, provocar guerras. Dos, obligar a la gente a vivir solo para subsistir, pagar mal a los científicos, restringir libertades de investigación, información crítica y enseñanza, fomentar el irracionalismo, controlar estrictamente las ideas, permitir solo ciencia aplicada, no básica, convertir investigadores en burócratas, premiar a los mediocres, castigar a los originales, gastar el presupuesto en edificios y equipos, comprar equipos sin infraestructura ni consulta. ¿Dónde se ve esto, señores? ¿En qué país? Ahí está, miren. Todo esto que está planteando Mario Bunge se está desarrollando de manera brutal en Argentina, miren. Milei beta, a ver, voy a poner acá el punterito, ¿no? Aquí está. Aumento de pensiones a jubilados y personas con discapacidad. Recuerden, ¿no? Mantener a la población subalimentada. ¿Qué más? También dice él que la ideología de género constituye abuso infantil. ¿Qué está haciendo? Atacando a un grupo, digamos, en desventaja. ¿Qué más hace Milei? No invierte en ciencia. Argentina retrocede. Tiene 3 premios Nobel, pero ahora los deja Milei sin ciencia. Y dice Alberto Cornbly que el gobierno quiere esto porque la ciencia es una fuente de pensamiento crítico, pues no quiere que lo cuestionen, ¿no? La reforma de Javier Milei, pago en especie y jornada laboral de 12 horas, que es lo que por aquí sosteníamos, ¿no? Eliminar a los intelectuales, obligar a la gente a vivir solo para subsistir, pagar mal a los científicos, todo eso está ocurriendo acá. El presupuesto del 2020 golpea duro a la educación. Básicamente está desfinanciando la educación. Ese es el problema, ¿no? Cuando entran los negacionistas al poder y que Bunge ya había, al parecer, preveído. Entonces ya simplemente esta vendrían a ser las ideas principales de esta exposición y más bien cualquier tipo de consulta o pregunta estamos atentos para responder, ¿sí? Ya, eso sería entonces el trabajo. Te agradece mucho la atención. Muchas gracias, doctor Rafael Félix Mora Ramírez, que nos ha regalado esta presentación a raíz del artículo científico que ha publicado y que también anteriormente usted ya había presentado este trabajo. Por favor, los que nos acompañan en Zoom, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, cuando usted estuvo desarrollando el trabajo y había hecho la pregunta en relación aquí José Castro había respondido, los rusos, y también había señalado el tema de la conveniencia ideológica. El doctor Rafael señalaba cuando usted hacía referencia a su exposición. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, de los que nos acompañan? Doctor Rafael, una pregunta, por favor. ¿Podríamos identificar en Bunge cuál es el problema que él va a desarrollar en el trayecto de toda su vida? ¿Cuál es el tópico, el tema, maestro? Ya, muy bien. Bueno, yo veo que para él existe un afán de, en principio, valorar la ciencia y enseñar a las personas, sobre todo a los de filosofía, a juntarse con o a informarse de los avances de la ciencia. Entonces, principalmente yo veo eso, que Bunge pretende asociar la ciencia a la reflexión filosófica. Dos, también observo que él tiene una mirada sistémica y emergentista de la realidad, curiosamente compatible con lo que algunos llaman el pensamiento complejo, curiosamente, ¿no?
Entonces, también, ¿no? O sea, este afán de ver al mundo organizado, al mundo con leyes, que se puede conocer, emociona mucho, me parece, a Bunge, entonces por eso lo difunde con tanta, difunde la ciencia con tanto orgullo y preocupación, ¿ya? Entonces yo diría que una tercera preocupación de Mario Bunge es, pues, combatir, combatir a aquellos filósofos o a aquellos pensadores que, de alguna forma u otra, eh, sostienen o defienden ideas perjudiciales tanto para sí mismos como para la gente. Por ejemplo, ¿no? Estos negacionistas, Donald Trump, Milley, y seguramente en Perú aparecerá otro, ¿no? Estamos en elecciones. Supongo que ya mejor no digo, pero algunos aparecerán, ¿no? Eh, Deben ser pues combatidos desde el mundo de las ideas, solamente para decirles pues, que no desinformen a la gente, que no estén engañando, que no estén mintiendo, eh, para que no nos tomen por tontos, ¿no? Que es lo que decía Hannah Arendt, para que no nos agarren improvisando y por lo tanto, pues no, al final ya no podemos distinguir claramente entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Nos manipulan y hacen con nosotros lo que quieran. Me parece, ¿no? Que por ahí va la búsqueda de Bunge. ¿Cómo nació el artículo que usted publica el 2020, maestro? Claro. Bueno, en principio yo ya había leído varios textos de Mario Bunge y me sorprendió mucho eh, toda su retórica en contra, ¿no? De Hegel, de Husserl y Heidegger. O sea, me sorprendió mucho porque por lo general los filósofos no son así, ¿no? No son tan confrontacionistas. O sea, puede ser que los haya, pero no llegan a ese grado, ¿no? De convicción, de convicción. Entonces, escribí el artículo porque, pues, eh, me parecía interesante estas críticas que hacía Bunge a estos filósofos y eh, lo quise vincular con el negacionismo, lo quise vincular. Para ese año, en ese artículo, creo que 2020, ¿no? No me acuerdo de qué año es, 2022 tal vez. Eh, la relación con el negacionismo era bastante débil, en realidad, ¿no? Eh, Simplemente había conectado ligeramente esos filósofos, pero hoy, ya tiempo después, me parece que es más claro, ¿no? Me parece que es más claro que los que niegan la ciencia no lo hacen de forma gratuita. En realidad tienen un respaldo filosófico que los motiva y le da convicciones para ir de frente convencido a negar la ciencia y a negar cualquier cosa, incluso con pruebas. Y eso pues me motivó, ¿no? Para poder tratar sobre Bunge, pues que era un pensador que merece mi respeto, ¿no? Por ese motivo. Hace rato usted dio una recomendación de leer el libro de economía de Bunge, maestro. La pregunta ¿es para los economistas o en general para todos? Es un texto ligero, ¿eh? Hasta breve incluso es. Es un texto ligero, breve, manejable. Eh, Hay algunos aspectos, sí, que uno requiere su diccionario, ¿no? Por ejemplo, el concepto de semiciencia, ¿no? Que a mí me rompió un poco la cabeza. Eso es lo interesante de Bunge, ¿no? Bunge es un físico, recordemos, y filósofo autodidacta, pero él se mete en medicina, se mete en economía, incluso tiene escrito sobre el derecho, política, también hay un texto de filosofía política. Entonces, me parece muy valioso lo que hace Mario Bunge, ese tipo de movidas, de jerarquías, de conceptos que él maneja, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, no es necesario
ser un experto, digamos, en aquella ciencia que Bunge aborda, pero sí ayudaría mucho tener un diccionario a la mano, tener un diccionario, hacer consultas. El libro, por ejemplo, Epistemología de Bunge, seguramente por ahí lo han leído, tiene símbolos muy, muy, muy rebuscados, que luego yo me enteré después, la primera lo leí pues con, ¿no? Con algo de interés, de curiosidad, me parecieron símbolos raros, símbolos matemáticos, ¿no? Luego, tiempo más tarde, cuando yo este libro lo había dejado de lado, me di cuenta que esa terminología era de teoría de modelos, que es matemática avanzada, y que Bunge lo usa de forma muy ligera. Creo que Bunge define a la ciencia, creo, o al conocimiento científico como una decatupla. La decatupla es un concepto de teoría de modelos. Una decatupla es algo así pues como un concepto definido por 10 aspectos o caracterizado por 10 aspectos. Y Bunge usa esos conceptos para hablar de sus temas. Entonces, yo diría, ¿no? Que Ese mismo lenguaje formal que usted señala está en investigación científica. ajá, claro. Bunge hace gráficos, hace diagramas de Venn. El dibujito que mostré es de Bunge. Un poquito lo mejoré porque la fotocopia estaba mala, ¿no? O sea, Bunge es bien didáctico, incluso hace llaves, ¿no? En ese libro de investigación científica, ¿no? Divide la ciencia en formales, fácticas, y las fácticas en naturales, sociales. Hace mapa de llaves, o sea, él intenta ser didáctico. No es oscuro, no suelta ideas así sin una base científica. Eh, Intenta ser solidario con el lector. Entonces yo diría pues, que si van a leer a Bunge, estén de la mano de un diccionario. Por ahí si se pueden apoyar, el lenguaje les parece raro. Ahora tenemos las IAs, ¿no? Pero también amigos de lógica, amigos de matemática que les puede ayudar también a comprender los textos de Bunge, ¿no? Doctor Rafael Félix Mora Ramírez, siempre es una bonita oportunidad contar con usted. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este octavo seminario internacional que tuvo como título Mario Bunge y su postura contra el negacionismo científico. La misma que estuvo a cargo por el doctor Rafael Félix Mora Ramírez para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Un abrazo muy fuerte para usted, maestro. Muchas gracias por esta maravillosa presentación.